¿Qué hace que la soledad de una mujer en su cama no sea solo ausencia de un esposo, sino una herida silenciosa en el alma? Francisco, con la ternura que caracteriza su mirada sobre la vida espiritual, suele recordar que la soledad no es solo una condición emocional, sino un terreno fértil donde el enemigo intenta sembrar desesperanza y duda. Pero la palabra de Dios nos ofrece una promesa poderosa. Tu esposo es tu hacedor. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Isaías 54.5 revela una verdad que transforma el dolor de la ausencia en un recordatorio vivo de que no estás sola, sino que perteneces a un Dios que te ama profundamente. Hoy veremos cómo esta promesa puede llenar tu corazón, fortalecer tu fe y darte un nuevo entendimiento sobre tu valor y tu propósito. Te mostraremos cómo redescubrir tu identidad espiritual cuando el mundo parece ignorarla. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en medio de tu soledad? A veces, el silencio de una habitación vacía grita más fuerte que cualquier multitud. Una mujer puede tener un hogar lleno de cosas. Puede acostarse cada noche en una cama grande y mullida. Puede mirar hacia el techo mientras el mundo duerme y aún así sentir el hueco de una ausencia que no cesa. Dormir sola, noche tras noche, no es solamente una cuestión física, es una experiencia espiritual, un terreno donde el alma se ve obligada a confrontar preguntas que duelen, pensamientos que no se apagan y un deseo profundo de pertenencia que no encuentra descanso. Pero, ¿y si esa soledad no fuera un castigo, ni un fracaso, ni una consecuencia inevitable? ¿Y si Dios estuviera obrando silenciosamente en esas noches en las que nadie te abraza, para darte una identidad que no dependa de un anillo, ni de un nombre, ni de una historia de amor terrenal? Cuando abrimos las Escrituras y observamos con detenimiento, descubrimos que las noches solas también están en el plan de Dios, no porque Él se haya olvidado de ti, sino porque ha decidido reservarte algo mayor. La soledad, cuando viene de Dios, no es abandono, es preparación, es una sala de espera santa, un terreno fértil donde se siembra algo que no podría crecer si tu vida estuviera llena de ruido, de compromisos, de dependencias emocionales o de rutinas compartidas que desvían tu mirada del cielo. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, vemos a Ana, una mujer sin hijos, con un esposo que la amaba, pero cuya otra esposa la humillaba constantemente. Ana lloraba, clamaba, se quebraba en la presencia del Señor y en medio de su dolor, en medio de su habitación silenciosa, algo se gestaba en lo invisible, porque mientras el mundo no veía fruto en su vida, Dios ya había designado a Samuel, su hijo, como profeta. La soledad de Ana no fue un error, fue una antesala. Muchas mujeres que hoy duermen solas creen que su cama vacía es evidencia de una promesa rota. Tal vez soñaste con formar una familia, con compartir tu vida con alguien, con construir una historia de dos. Tal vez creíste que a esta altura estarías acompañada, comprendida, amada de forma constante, y sin embargo te encuentras orando sola, comiendo sola, llorando en silencio. Pero en la palabra, Dios no borra las historias que parecen inconclusas, las transforma. El Salmo 147, 3 veces, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No se trata solo de consuelo emocional, se trata de restauración espiritual, porque en esa habitación silenciosa, mientras tu alma clama por compañía, el Espíritu de Dios está obrando en lo profundo de tu ser, moldeando tu carácter, enseñándote a amar sin esperar nada a cambio,
limpiando tu identidad de todo lo que no proviene de Él. Piensa en María, la Madre de Jesús. Aunque no fue exactamente una mujer sola, en el sentido tradicional, sí vivió momentos de profundo aislamiento. Cuando el ángel le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo, su entorno no entendió. Su prometido quiso dejarla en secreto. La sociedad la habría acusado de deshonra. ¿Quién podría acompañarla en esa experiencia única? Solo Dios. Y Él lo hizo. No la dejó sola ni un segundo. La preparó, la fortaleció y la envolvió en su gracia para que pudiera soportar lo que otros no entenderían. Así también contigo. Cuando sientes que nadie puede entender lo que vives, cuando te cuesta poner en palabras la tristeza de no compartir la vida con un compañero, Dios mismo se hace presente como aquel que no solo comprende, sino que te acompaña en cada respiración. Dios no se apresura. Él no obra en función del reloj humano. Mientras tú cuentas los años que han pasado, Él cuenta las capas de madurez que ha depositado en tu interior. Mientras tú piensas que estás quedándote atrás, Él ve cómo avanzas hacia una versión de ti misma que será capaz de recibir promesas más grandes de las que jamás imaginaste. Francisco, con su mirada siempre llena de ternura hacia los que sufren en silencio, solía decir que hay promesas que no pueden alcanzarnos cuando nuestro corazón permanece distraído, atado o a la espera de que alguien más las complete. Dios no comparte su gloria. Desea que estemos enteramente en Él antes de que podamos compartirnos con otro ser humano. Isaías 40:31 declara: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta espera no es una pausa, es una plataforma, una transformación que nos eleva. Está obrando en nosotros una renovación, aunque aún no la percibamos. A lo largo de los años, he conversado con mujeres que han pasado décadas en camas solitarias. Algunas fueron abandonadas por esposos que no supieron valorar lo que poseían. Otras nunca contrajeron matrimonio a pesar de anhelarlo profundamente. Algunas criaron hijos sin ayuda. Otras entregaron su vida al servicio de Dios, renunciando a la compañía romántica. Pero en todas ellas pude reconocer una fuerza que no nace de este mundo, una serenidad que escapa a toda lógica humana, una dignidad que solo puede habitar en una mujer que en vez de quebrarse por lo que le falta, se ha abrazado a lo que permanece. Y lo que permanece, lo que nunca ha cambiado, es la presencia de Dios. Él no ha dejado de cubrirlas, de hablarles, de caminar a su lado. No resulta sencillo escuchar esto cuando el corazón duele, cuando la almohada conoce tus lágrimas y el futuro se presenta incierto. Pero es precisamente en esos momentos cuando la fe deja de ser un discurso y se vuelve vida. Es entonces cuando se aprende a decir: aunque mi alma se sienta vacía, sé que Dios está aquí. Aunque mi cama esté vacía, mi espíritu no lo está. En Lamentaciones 3.25. Punto 26 se encuentra un tesoro oculto. Bueno es Jehová, y los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¡Qué contradicción divina! El silencio que parece abandono es en realidad un espacio sagrado donde la salvación se está gestando. En ese cuarto sin ruidos externos, Dios está hablando más fuerte de lo que imaginas. Hay mujeres que han aprendido a dormir solas, sin sentirse solas, porque han transformado su cama en un altar, sus noches en tiempos de oración, su soledad en un encuentro con el cielo.
no porque no desearan tener a alguien a su lado, sino porque entendieron que lo que su corazón anhelaba no era simplemente un cuerpo cercano, sino una presencia que llenara todo vacío, la presencia de Dios. Cuando conviertes tu habitación en un lugar de comunión con el Espíritu Santo, todo cambia. Ya no te acuestas lamentándote, sino descansando. Ya no despiertas preguntándote por qué estás sola, sino agradeciendo por lo que Dios está obrando en secreto, porque Él recompensa lo que se hace en lo oculto. Y no existe lugar más sagrado que el de una mujer arrodillada en su habitación, hablándole al Dios que la ve y la llama por su nombre. No permitas que el mundo te convenza de que estás incompleta. No dejes que la cultura o tus propios pensamientos te hagan creer que vales menos por no tener un esposo a tu lado. Tu identidad no radica en tu estado civil, sino en tu posición ante el trono de Dios. Eres hija del Rey, y esa verdad supera cualquier anhelo incumplido. Romanos 8.17 lo afirma con fuerza. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nada te falta cuando eres heredera del cielo. Nada te limita cuando Dios te ha llamado a vivir en plenitud, incluso en la espera. Recuerda que la historia de Ruth no comenzó con un esposo, sino con una pérdida. Quedó viuda joven, sin futuro aparente, siguiendo a una suegra amargada y sin certezas, pero en su fidelidad silenciosa, en su humildad, en su obediencia a lo que no entendía, Dios estaba escribiendo una historia que la uniría al linaje del Mesías. Y si tu historia también está siendo tejida con hilos invisibles que un día revelarán un tapiz de gloria. Y si cada noche que duermes sola es en realidad un acto de fe, una semilla que está germinando para florecer en el tiempo perfecto de Dios. El enemigo quiere hacerte creer que tu realidad es una señal de fracaso, pero Dios la ve como una marca de destino, porque solo las mujeres fuertes, valientes y sensibles a su voz son capaces de soportar el silencio sin rendirse, de mirar la ausencia sin resentimiento, de esperar sin desesperar. Y tú, aunque a veces no lo sientas, eres esa mujer, una que Dios está formando para algo que no todos comprenderán, una que será testimonio viviente de que la plenitud no depende de otro ser humano, sino de una conexión profunda y constante con el Creador. No estás sola, nunca lo estuviste. En cada lágrima, en cada noche fría, en cada suspiro escondido, Dios ha estado ahí, no como un espectador distante, sino como un padre cercano, como un salvador tierno, como un esposo fiel. Él no se ha olvidado de ti. Está escribiendo algo que aún no puedes ver, y cuando llegue el momento, cuando la historia completa se revele, entenderás que cada noche en soledad fue una página necesaria para formar el más glorioso de tu vida. Existe una verdad poderosa que transforma por completo la manera en que una mujer enfrenta su soledad. No estás sin esposo, estás bajo la cobertura de aquel que te llama suya. Isaías 54:5 lo declara con una certeza imposible de ignorar, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. No se trata de una metáfora poética ni de un consuelo simbólico. Esta es una afirmación divina. Dios no solo desea ser tu refugio, tu fuerza o tu guía. Él se revela como tu esposo, una figura de amor, intimidad, alianza, compromiso y cobertura eterna. Francisco, en sus meditaciones sobre la ternura de Dios,
ha recordado que este amor no es distante ni abstracto, sino la cercanía viva de un Dios que abraza nuestra soledad con su presencia fiel. Cuando se entiende esta revelación, el espacio vacío al lado en la cama no es más un símbolo de ausencia, sino una señal de una presencia superior que ha decidido ocupar ese lugar con propósito eterno. Desde el principio de la creación, Dios diseñó el matrimonio como una imagen terrenal de una realidad espiritual. El vínculo entre un hombre y una mujer debía reflejar el vínculo eterno entre Cristo y su iglesia. Por eso, Pablo escribió en Efesios 5, 25, 27, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela gloriosa sin mancha ni arruga. El modelo de amor más puro no es el de una historia romántica idealizada, sino el del Salvador, que dio su vida por su amada cuando Jesús se ofreció por la iglesia, selló un pacto que sobrepasa todo vínculo humano. Y tú, como hija de Dios, formas parte de esa iglesia, eres parte de esa esposa, por la que Él se entregó, sin reservas, el título de esposa. No es ajeno a tu vida por el hecho de que no haya un hombre en tu casa. Es un título que el cielo te otorga cuando reconoces a tu Creador como tu esposo eterno. En el Antiguo Testamento, Dios habla a través del profeta Oseas para representar su relación con su pueblo. A pesar de que Israel se alejaba, Él siempre extendía su amor fiel. En Oseas 2, 19-20, se encuentra una promesa que revela la esencia del compromiso divino. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Aquí no hay lugar para la duda. La fidelidad de Dios trasciende las circunstancias humanas. Él no se presenta como alguien que vendrá solo si tú cumples ciertas condiciones. Él te desposa con justicia, misericordia y amor incondicional. No es una promesa futura. Es un hecho que se activa en tu espíritu cuando decides creer que no estás sola, sino casada con la fidelidad del Altísimo. Las Escrituras también revelan que esta unión espiritual con Dios está llena de propósito. En 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo escribe con celo santo: «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». No hay confusión en estas palabras. El llamado de cada creyente, especialmente de aquellas mujeres que duermen solas en lo natural, es vivir como esposas consagradas en lo espiritual. La pureza, la dedicación, la espera y el amor que una esposa muestra hacia su marido están ahora dirigidos hacia Cristo. Esta no es una resignación a una vida sin afecto humano, sino una invitación a experimentar el afecto divino en su máxima expresión. Cuando una mujer acepta esta verdad y se posiciona como la esposa espiritual del Señor, su vida cambia. La inseguridad desaparece porque su valor ya no depende de la mirada o presencia de un hombre. La ansiedad se apaga porque su futuro no está en manos humanas, sino sellado en la voluntad de Dios. La comparación con otras se desvanece porque entiende que su historia es única y está unida a una relación perfecta con aquel que jamás la dejará. Este tipo de relación no solo consuela, sino que empodera, porque si Él es tu esposo, tú eres su amada, su deleite, su prioridad. No importa si tu cama está vacía, tu espíritu está lleno de la presencia de quien te ama con un amor eterno. Dios no te da este título simbólicamente, Él lo respalda con hechos. Cuando clamas en soledad, Él responde.
Cuando sientes frío en el alma, Él te arropa con su presencia. Cuando te falta dirección, Él se convierte en tu guía. En Isaías 62.5 se revela el gozo con el que Dios mira a quienes ha escogido para sí. Como el joven se desposa con la doncella, así se desposará contigo tu hacedor. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo, el Dios tuyo. Esta imagen no es menor. El gozo de Dios al estar contigo es real. Él no se une a ti por obligación, sino por deleite. Él te elige no como un consuelo ante la falta de un esposo humano, sino como la expresión máxima de su amor redentor. Comprender esta verdad no solo cambia cómo te ves a ti misma, sino también cómo te conduces. Cuando una mujer reconoce que es esposa del Creador, comienza a vivir con una dignidad que no depende de su entorno. Su forma de hablar cambia, porque ya no se expresa como alguien incompleta, sino como alguien escogida. Su manera de vestir refleja respeto por quien es y por quien representa. Su caminar es firme, porque sabe que no está buscando ser amada, sino que ya es profundamente amada. Apocalipsis 19:7-8 habla de una boda gloriosa. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa esposa eres tú, no en un futuro lejano, en el ahora. Y si el cielo te ve así, ¿quién puede decir lo contrario? En este pacto divino también hay provisión. Francisco, con su mirada compasiva hacia las heridas más ocultas del alma humana, solía recordar que Dios no solo cubre el aspecto emocional, sino también el espiritual, el físico y el material. Filipenses 4:19 afirma: «Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esto significa que no necesitas mirar hacia los lados buscando quién te sostenga. Tu esposo celestial es proveedor, defensor y protector. Así como un esposo terrenal cuida de su hogar, Dios cuida del tuyo. Aunque nadie más cruce la puerta, Él está presente. Aunque no haya manos humanas que acaricien tu rostro, su espíritu te abraza. Aunque falten palabras de amor, su palabra llena tu ser. Vivir esta verdad requiere una entrega absoluta. Requiere mirar tu cama vacía no como una tragedia, sino como un altar. Tu cuarto no es un espacio de abandono, es un lugar de encuentro. Ahí te espera cada noche tu esposo eterno. Él no llega tarde, no olvida tus oraciones, no ignora tus lágrimas. En Cantar de los Cantares 2:14 se expresa un anhelo profundo. Déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Esta es la voz de Dios, hablando a su amada, anhelando su tiempo, su atención, su intimidad. Esa es la relación que Él desea contigo, no basada en deberes religiosos, sino en una comunión constante de amor, consuelo y revelación. El pacto con Dios como esposo también implica fidelidad. Él no comparte tu corazón con ídolos emocionales, ni con sustitutos humanos que tomen su lugar. Él anhela ser el centro de tu afecto, tu pensamiento y tu deseo. Santiago 4:5 pregunta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esta celosa pasión divina no es control, es amor perfecto que quiere lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es vivir anclada en una relación que nunca falla, que nunca te decepcionará, que no cambiará con el tiempo ni se enfriará con la rutina. Tu llamado no es simplemente esperar a un hombre que pueda llegar o no. Tu llamado es prepararte como esposa del Rey. Y eso implica cultivar una vida de oración íntima, una obediencia gozosa,
una santidad vigilante y una fe inquebrantable, porque cuando te posicionas como esposa espiritual de Dios, todo cambia. No eres una mujer que duerme sola, eres una mujer apartada, adornada, purificada, deseada por aquel que sostiene el universo, pero se inclina para mirarte a ti. En cada madrugada Él está, en cada respiro profundo Él responde, en cada pensamiento silente Él escucha, porque no hay distancia entre tú y Él. No hay soledad que pueda competir con una presencia así. Si lo comprendes, vives. Y si lo vives, entonces ya no importa lo que los ojos vean, importa lo que el Espíritu discierne. Y el Espíritu sabe que el amor más grande no es el que se encuentra, es el que ya ha sido dado por gracia eterna. Dios no te dio un título simbólico, Él te llama esposa, y en ese llamado se encierra todo lo que necesitas para vivir en plenitud. Cuando el corazón se enfrenta noche tras noche al peso de una cama vacía, a la ausencia de caricias, palabras y presencias, es fácil que empiece a buscar. No siempre se busca a Dios primero. Muchas veces el alma herida busca consuelo en lo que tiene más cerca, en lo que promete alivio rápido, en lo que parece inofensivo. Pero no todo lo que calma al principio trae verdadera paz. No todo lo que alivia momentáneamente edifica el espíritu. El enemigo sabe que una mujer sola puede ser una mujer peligrosa para el reino si permanece firme. Por eso la ataca donde es más vulnerable, en su necesidad de afecto, en su deseo de sentirse amada, en su hambre de atención. Así comienza una batalla invisible que se libra cada noche. Cuando las emociones buscan respuestas y el corazón se encuentra tentado a llenar con sustitutos un vacío que solo puede ocupar Dios, la Escritura advierte con claridad sobre esta realidad. En Jeremías 2.13, el Señor dice: «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Así actúa el corazón cuando intenta reemplazar la presencia de Dios por otras fuentes. Son cisternas. Rotas prometen saciar, pero nunca llenan. Lo que comienza como una distracción puede convertirse en una adicción emocional, en una dependencia afectiva, en una cadena que aprisiona el alma. Porque cuando no se busca a Dios como primera fuente, inevitablemente se termina bebiendo de fuentes contaminadas y el alma lo sabe. Por eso se siente vacía. Incluso cuando el cuerpo está ocupado o cuando la mente está distraída, el alma conoce su origen y no puede descansar en lo que no procede de su Creador. Proverbios 14.12 revela una advertencia clave. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas mujeres que duermen solas han sido tentadas por caminos que al principio parecían legítimos. Una conversación inocente que se convirtió en dependencia. Un recuerdo del pasado que revivió sentimientos que debían estar sepultados. Un consuelo físico que pareció llenar el alma, pero que después trajo culpa, vacío, desilusión. Francisco, con su mirada compasiva hacia las fragilidades humanas, solía recordar que el corazón, en su ansia de afecto, a veces se justifica a sí mismo, creyendo tener derecho a buscar compañía, sin percibir que el Espíritu Santo no razona como el hombre, sino que habla desde la verdad eterna, y esa verdad enseña que ningún afecto antepuesto a la voluntad de Dios traerá bendición duradera. Lo que se construye fuera de su propósito terminará quebrado tarde o temprano. En el libro de Números se relata un momento trágico. El pueblo de Israel, en medio del desierto, empezó a mezclarse con mujeres extranjeras y cayó en prácticas que deshonraban a Dios.
En Números 25:1 o 3 se lee: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. No comenzó con una rebelión abierta, comenzó con un deseo mal dirigido, con una búsqueda equivocada, con un corazón que no supo discernir que no todo lo que ofrece cercanía trae bendición. Lo mismo sucede hoy. Las invitaciones siguen llegando, aunque ahora no se presenten como hijas de Moab, sino como oportunidades disfrazadas. Mensajes que despiertan emociones. Decisiones impulsadas por el dolor de estar solas. Romanos 6:16. Pregunta con firmeza. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí no hay puntos intermedios. O se obedece al Espíritu, o se cae bajo el dominio de la carne. No hay terreno neutral en el alma, y cuando una mujer que duerme sola cede al impulso de buscar en lo equivocado lo que solo el cielo puede dar, se convierte sin darse cuenta en esclava de aquello que prometía libertad. La relación que empezó como escape se vuelve cadena. El entretenimiento que distraía ahora domina la costumbre que llenaba las horas. Ahora roba la paz. Todo aquello que se recibe fuera del tiempo y la voluntad de Dios termina pidiendo un precio alto, porque el enemigo no regala presta. Con intereses y lo que parece consuelo, se transforma en tormento cuando el alma descubre que vendió su paz por un instante de alivio falso. Por eso la palabra llama a la vigilancia. Jesús lo advirtió en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta instrucción es directa. No es para otros, es para ti, la mujer que duerme sola. No puede confiar en sus emociones. Debe velar, debe orar, debe llenar su habitación de presencia divina antes de que otras voces la seduzcan. La carne no es mala por sí misma, pero es débil, y en la debilidad se abren puertas que solo pueden cerrarse con decisión espiritual. Una mujer que se disciplina en la oración nocturna es una mujer que protege su destino porque sabe que el enemigo no ataca cuando está débil físicamente, sino cuando está vacía espiritualmente. Por eso cada noche sin compañía humana debe ser redimida con comunión celestial. En 1 Corintios 6:18 se encuentra un mandato rotundo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo. Peca. Este versículo no solo se refiere a relaciones físicas fuera del pacto matrimonial, sino a toda forma de intimidad no autorizada por Dios, porque el alma también se une, también se entrega, también se contamina, y cuando una mujer se entrega emocional o espiritualmente a alguien fuera de la voluntad de Dios, también está pecando contra sí misma, está marcando su cuerpo y su alma con alianzas que no traen vida. El enemigo lo sabe, por eso no siempre necesita un acto físico. Le basta con capturar el corazón, porque si controla el corazón, controla las decisiones, si seduce. El corazón lleva el cuerpo donde quiere. La única manera de resistir estas tentaciones es arraigarse en la verdad. Hebreos 4:2 se declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Francisco, meditando sobre esta verdad, solía recordar que la palabra no solo enseña, sino que también revela. No solo guía,
sino que expone cuando una mujer llena su habitación de escritura, cuando sus noches son acompañadas por versículos memorizados, oraciones profundas y adoración sincera. Algo cambia su discernimiento, se afina su sensibilidad espiritual, se agudiza su corazón, empieza a rechazar lo que antes aceptaba, lo que antes parecía inofensivo. Ahora se reconoce como veneno. Lo que antes atraía, ahora se percibe como amenaza, porque cuando la luz entra, las tinieblas no pueden permanecer. Apocalipsis 320 presenta una escena íntima. He aquí, yo estoy a la puerta, y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esta no es una invitación general, es un llamado específico. Jesús no golpea la puerta del mundo, golpea la puerta de tu habitación, de tu mente, de tu alma. Él quiere entrar no como una presencia lejana, sino como compañía real, como sustituto de toda tentación, como alternativa eterna a todo consuelo falso. Cuando decides abrir esa puerta y permitir que sea Él quien llene cada rincón de tu noche, las demás puertas comienzan a cerrarse y lo que antes parecía necesario ahora se revela como un engaño, porque ya no necesitas sustitutos cuando has probado la plenitud de su presencia. No hay atajos al propósito, no hay caminos ocultos que te lleven al destino, sin pasar por la obediencia. Dios no se contradice. Él no te llama esposa espiritual y luego aprueba que busques afecto en brazos ajenos. Él no promete plenitud para luego permitir atajos vacíos. Él es coherente y su voluntad es clara santidad, comunión, espera activa, fidelidad interna. En 1 Pedro 1:16 se confirma su carácter: sed santos porque yo soy santo. Este llamado no es opcional, es parte del pacto. Si has sido llamada a vivir como una mujer apartada para Dios, no puedes entregarte a lo que no lleva su nombre. No puedes aceptar afectos que no estén cubiertos por su bendición. No puedes negociar tu paz por un instante de ilusión. Cada noche sola puede ser una puerta abierta al espíritu. Al alma tú decides. Pero lo que determines en el silencio de tu habitación determinará también el rumbo de tu vida. No te conformes con lo que satisface a medias. No vendas tu identidad por migajas de atención. No cambies la voz de Dios por susurros engañosos, porque el que llena verdaderamente está a la puerta, solo espera que abras. Existen momentos en la vida de una mujer donde el silencio de una habitación solitaria no solo trae consigo preguntas, sino también acusaciones internas que retumban en lo profundo del corazón. Porque estoy sola, porque no tengo a alguien a mi lado que he hecho mal para que éste sea mi presente. Pero en medio de esas interrogantes, la Escritura responde con una certeza que no necesita explicación humana. La soledad no siempre es ausencia, muchas veces es elección divina. No es castigo, es asignación, no es rechazo, es destino apartado. Porque hay mujeres que han sido llamadas a una intimidad con Dios tan profunda, tan elevada que ningún lazo terrenal puede igualarla o soportarla. Y cuando el cielo llama con ese nivel de propósito, la tierra guarda silencio. Desde los primeros relatos bíblicos, Dios ha separado a personas para misiones únicas. No siempre se trató de multitudes de esposos fieles de historias de pareja. Hubo destinos que nacieron en la intimidad del aislamiento, en la entrega completa a una causa que no requería compañía humana, sino una rendición total al Espíritu de Dios. Y cuando esa rendición es genuina, entonces la soltería no es una carga que se lleva, es una plataforma que se eleva, porque no toda mujer está llamada a formar una familia en lo natural. Pero toda mujer sí está llamada a cumplir un propósito eterno.
Y cuando ese propósito demanda libertad, concentración y sensibilidad, Dios mismo protege ese llamado, manteniéndola sola para sí. Primera de Corintios 7:34. Establece una distinción que no debe pasar desapercibida. La mujer no casada y la doncella se afanan en las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se afana en las cosas del mundo, en cómo agradar a su marido. Esta diferencia no es una comparación para desvalorizar uno u otro estado, sino una revelación de cómo la soltería puede ser una ventaja espiritual. Hay tiempos en los que Dios necesita la atención total de una mujer, su pensamiento enfocado, su energía entregada completamente al reino, y cuando eso ocurre, Él mismo sostiene su alma, su cuerpo y su camino, no porque quiera privarla, sino porque ha visto en ella una capacidad especial de llevar peso eterno que no puede compartirse con ninguna otra carga. No todas están llamadas a ese nivel de entrega, pero aquellas que lo están no deben mirar su condición con tristeza. Deben mirarla como lo que es una consagración, porque quien es llamada a vivir sin marido no vive sin propósito. Vive con una asignación más alta su vida. Ya no se mueve por los ritmos comunes de la sociedad, ni por los estándares culturales. Su tiempo, sus decisiones, sus emociones y su cuerpo están alineados al llamado que Dios ha puesto sobre ella. Y eso, lejos de ser una limitación, es una distinción espiritual, no por superioridad, sino por necesidad divina. Cuando Dios desea manifestar algo que solo puede fluir desde una mujer separada, Él cuida que nada la desvíe. Y si ella permanece fiel en la llena, con una plenitud que ningún otro vínculo puede ofrecer. El Evangelio no establece el matrimonio como una meta obligatoria para validar la vida de una mujer. Francisco, con su mirada tierna y su sabiduría impregnada de Evangelio, suele recordar que la obediencia es el sendero hacia la plenitud tal como enseña el mismo Jesús. Él no prometió que quien contrajera matrimonio hallaría el reino, sino que quien perdiera su vida por causa de él, la encontraría. Existen vidas que solo se descubren cuando se entregan por entero sin condiciones ni distracciones. En Lucas 14:33 se lee así pues: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta renuncia puede abarcar también los sueños de encontrar una pareja, no porque sean malos, sino porque pueden obstaculizar una llamada superior. Y si Dios demanda semejante entrega, también promete una gracia suficiente que sostiene, fortalece y alimenta la historia de María Magdalena. Revela a una mujer que, aunque no fue esposa en el plano natural, fue testigo de la resurrección más grande que haya existido, la primera en ver al Cristo resucitado, la primera en recibir una misión celestial. Ve y dile a mis hermanos Juan 20:17, porque su corazón no estaba dividido. Su amor era absoluto. Su devoción no dependía de un hombre, sino de su Redentor. Eso es lo que acontece cuando una mujer decide consagrarse. Su existencia se convierte en un altar donde Dios revela secretos que no entrega a las multitudes. Él se manifiesta en lo escondido, en lo puro, en lo plenamente entregado. Y cuando haya un corazón así, lo utiliza para anunciar noticias que transforman el mundo. La mujer llamada a vivir sin esposo no debe compararse con aquellas que sí lo tienen. El propósito divino para cada vida es único. No disminuye por ser distinto, lo que desde la mirada humana parece soledad. En la esfera espiritual, puede ser una ocupación completa en los asuntos celestiales, y quien se dedica a las cosas del cielo no pierde nada, sino que lo gana todo.
Mateo 633 lo proclama sin reservas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas todas, no algunas. No a veces todas. Dios reconoce el deseo legítimo de compañía, pero no lo antepone a su llamado eterno. Y cuando encuentra a una mujer rendida, añade lo que es necesario, en el tiempo perfecto y en la medida justa. La soltería no es tierra de nadie, es un terreno santo. Si se vive bajo el pacto, un espacio donde el Espíritu Santo puede hablar sin interrupciones, donde la mujer aprende a amar sin esperar reciprocidad, donde su servicio sigue el compás del cielo, no el de otro ser humano, donde su cuerpo no se comparte por impulso, sino que se resguarda como templo. Primera de Corintios 620. Recuerda esta verdad. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La mujer que duerme sola no está desprotegida, está bajo la sombra del Altísimo. No está olvidada, está separada para un propósito. Hay una sabiduría reservada para aquellas que saben estar solas, sin amargura. Para quienes comprenden que ser elegida por Dios no siempre significa ser reconocida por los hombres, que a veces ser elegida es pasar desapercibida a los ojos humanos, pero ser intensamente amada por el Creador. Y eso basta, porque la recompensa de quien vive para su Hacedor no se mide en anillos, ni en títulos, ni en fotografías, sino en una herencia eterna e intangible. Isaías 56:35 ofrece una promesa a menudo olvidada. Y no diga el eunuco: de aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová. A los eunucos que guarden mis sábados, escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre, mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo. Les daré que nunca perecerá, aunque no se mencione explícitamente a las mujeres. El principio es claro. A quienes renuncian por el reino, se les concede un número y una herencia que trasciende todo lazo terrenal. Dios no olvida a quienes le entregan sus más profundos anhelos, sino que los transforma en algo superior. No hay sendero más pleno que el de quien avanza respondiendo a una voz superior. Y si esa voz dice, quédate, quedarse, es obediencia. Si dice, espera, la espera es fe. Si dice, sirve, servir, es adoración. La mujer apartada para un propósito eterno no vive de emociones, vive de convicciones. No se define por lo que carece, sino por lo que se lee. Ha revelado, y lo revelado no siempre es visible, pero siempre transforma a Dios. No se ha equivocado contigo, no ha olvidado tu nombre, no ha ignorado tus oraciones, no ha dejado en suspenso tu historia. Él conoce la razón por la que sigues sola. Él sabe lo que está forjando. Si su voluntad ha sido mantenerte sin pareja, hasta ahora no ha sido por descuido, sino por diseño. Porque lo más precioso no se comparte a la ligera, se resguarda, y hay llamados que solo pueden sostenerse en vidas consagradas. La mujer que duerme sola no está en espera de su propósito, ya lo está viviendo. No está en pausa, está en plenitud si elige vivir para el cielo. No necesita una historia de amor humana para validar su existencia, su vida. Ya forma parte de la historia más gloriosa, la de una hija amada, de una esposa espiritual, de una sierva consagrada. Y si permanece fiel, verá la gloria de Dios manifestarse en su vida con una intensidad que no requiere aplausos ni reconocimiento humano. Cuando una mujer se acuesta sola, noche tras noche, y los años parecen pasar sin respuestas tangibles, puede llegar a pensar que Dios guarda silencio. Pero el silencio de Dios no es su ausencia. Es muchas veces la evidencia de su obra más profunda, porque hay procesos que solo se perfeccionan en la espera.
La mujer que duerme sola no está simplemente dejando pasar el tiempo. Está atravesando una etapa en la que las transformaciones espirituales no se ven con los ojos, sino que se disciernen con el corazón. La espera no es inactividad, es un ámbito donde Dios trabaja de manera precisa para formar, pulir y preparar. Y aunque la impaciencia reclame resultados visibles, el Espíritu de Dios susurra que el verdadero avance ocurre en lo invisible. Hay señales que confirman que Dios está obrando en la vida de una mujer apartada para un tiempo de espera. Francisco suele recordar que las señales de Dios no siempre se manifiestan en grandes cambios externos, sino que en la mayoría de los casos, la verdadera transformación comienza en lo más íntimo del ser humano. El primer indicio es un cambio en el apetito espiritual. Lo que antes resultaba irrelevante se vuelve indispensable. La oración deja de ser un acto ocasional para convertirse en refugio constante. La palabra ya no es solo un texto conocido, sino alimento vivo. La búsqueda de la presencia de Dios ya no nace de la costumbre, sino de una profunda necesidad. Este despertar interior indica claramente que el Espíritu Santo está encendiendo un nuevo nivel de intimidad. Así lo expresa el Salmo 42. Uno como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando el alma anhela a Dios por encima de todo, algo nuevo ha comenzado. Otro signo evidente de la obra divina en la espera es la paz que trasciende todo entendimiento. No se trata de una paz lógica, pues las circunstancias externas permanecen igual. La cama sigue vacía, el entorno no cambia. Pero en el corazón florece una serenidad que el mundo no puede otorgar. Es la certeza de que, aunque no se perciban cambios visibles, Dios sostiene todo con su mano. Esta paz es un sello del Espíritu Santo. Filipenses 4:7. La describe con precisión y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tal paz actúa como un escudo protector contra la ansiedad, el temor y la desesperanza. Aunque no anula el deseo de compañía, lo somete al señorío de Cristo. Y donde gobierna Cristo, reina el reposo, el crecimiento en el discernimiento espiritual. También confirma la acción de Dios. Lo que antes era confuso, se torna claro. Se aprende a reconocer la voz de Dios en medio del ruido, a diferenciar cuando una emoción nace del alma y cuando es dirección del espíritu. La mujer moldeada por Dios en su espera ya no se deja arrastrar por las urgencias de su corazón. Ha aprendido a detenerse a evaluar, a filtrar cada pensamiento, cada intención, cada emoción. Hebreos 5:14. Describe esta madurez, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata de alcanzar perfección, sino de una sensibilidad creciente que no se forja en el bullicio, sino en la soledad. Dios también manifiesta su obrar al cortar lazos que no fueron sembrados por Él. Relaciones que parecían inquebrantables. Se disuelven, compañeros de camino se alejan, proyectos que parecían seguros. Se detienen, todo lo que no edifica se tambalea. Aunque al principio se percibe como pérdida, pronto se revela como protección. Juan 15. 2 lo deja en evidencia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Cuando Dios limpia, no es por crueldad, sino por propósito. Y cuando una mujer atraviesa su proceso de espera, no todo puede permanecer igual, porque lo nuevo necesita espacio, y ese espacio se abre cuando lo innecesario se marcha. Otra señal del obrar divino es la capacidad creciente de rendir el control al inicio de la soledad.
El impulso por controlar cada aspecto de la vida es fuerte. Se desea entender, decidir, planificar, forzar respuestas, pero cuando Dios interviene, ese impulso cede ante la confianza. Proverbios 3:5-26 instruye con sabiduría. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La mujer que confía ya no insiste en sus tiempos, sus caminos o sus planes. Reconoce que solo Dios sabe lo que conviene. Esa entrega abre puertas que la ansiedad jamás podría abrir en medio de la espera. También florece un despertar de propósito. La vida antes centrada en alcanzar una meta relacional, ahora se reordena en torno a una misión divina. Ya no se espera simplemente a alguien, se espera en Dios para algo. Se sirve, se intercede, se edifica a otros. Y sin darse cuenta, la mujer comienza a caminar en el propósito diseñado para ella desde antes de nacer. Jeremías 1:5 lo afirma antes que te formase en el vientre. Te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. No todas profetizan con palabras. Algunas lo hacen a través de su obediencia, de su silencio consagrado, de su testimonio sin espectáculo, de su espera activa y santa. El tiempo de espera se transforma así en una temporada de fertilidad espiritual. Lo que no se ve en lo físico se está gestando en lo eterno. Gálatas 69 ofrece una promesa a los perseverantes. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, ese tiempo no es el nuestro sino el de Dios, y es perfecto. Mientras tanto, Él no permanece inactivo. Moldea, fortalece raíces, afirma cimientos, porque lo que vendrá no será liviano sino fuerte, y necesitará una base inquebrantable. Por eso cada noche solitaria, cada oración aparentemente sin respuesta, cada instante de aparente quietud está cargado de actividad celestial. En la espera, Dios también fortalece el carácter. La mujer que antes reaccionaba con enojo, ahora responde con mansedumbre. La que dudaba, ahora cree. La que se rendía, ahora persiste. Romanos 534 lo explica de este modo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No se trata de una transformación repentina, sino de una obra progresiva y real. La mujer que antes se definía por su estado civil, ahora se define por su posición espiritual, una posición que no negocia, porque está cimentada en quien Dios es, no en lo que posee. Finalmente Dios confirma su obra en la espera, cuando empieza a abrir puertas que ningún hombre puede cerrar, oportunidades que antes parecían inalcanzables. Comienzan a desplegarse no solo en el ámbito emocional, sino también en el espiritual, en lo profesional y en lo ministerial. Francisco solía recordar que cuando una mujer es fiel en lo oculto, Dios se encarga de hacer brillar su vida en lo visible. Así lo garantiza la palabra. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La verdadera recompensa no radica únicamente en lo que se recibe, sino en lo que se llega a ser una mujer transformada. Es una mujer recompensada, aquella que es moldeada por Dios. Durante su espera, se convierte en una amenaza para el infierno y en una bendición para el reino. En cada proceso, en cada noche de lágrimas silenciosas, hay una promesa oculta que no depende de resultados humanos, sino de una fidelidad que permanece. Dios no prometió responder, solo si se cumplen nuestras expectativas. Prometió galardonar a los que le buscan. Hebreos 11:6
Lo proclama con poder pero sin fe. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así la mujer que duerme sola, pero busca a Dios con todo su ser, no desperdicia su tiempo, está sembrando en la eternidad, está atrayendo el favor del cielo, caminando por una senda estrecha que la conduce hacia un destino glorioso. Dios no se mueve por las emociones humanas, sino por el cumplimiento de su palabra. Y si en Eclesiastes 3:11 está escrito que todo lo hizo hermoso en su tiempo, entonces así será Él. Ha puesto eternidad en el corazón humano. La capacidad de mirar más allá del momento presente es la capacidad de confiar. Incluso cuando el calendario parece burlarse de la fe, de permanecer firme, cuando todo sugiere rendirse. Esa es la huella de una mujer visitada por Dios en su espera. No busca señales externas, reconoce las espirituales, aquellas que confirman que su historia está siendo escrita por la mano, que no miente cada noche, al acostarse en una cama vacía. Ella no está sola en cada suspiro y cada silencio. Dios permanece a su lado guardando su descanso, contemplando su alma, cubriéndola con promesas que el tiempo no puede borrar, aunque sus manos no encuentren otras para entrelazarse. Aunque no escuche la voz de un esposo llamándola, el cielo entero le susurra que ella está sostenida por un pacto eterno, porque Dios no olvida a quienes ha separado para sí, no abandona a quienes ha elegido. No desoye las oraciones de quienes confían más allá del deseo. Tal como el Salmo 34:18 declara con ternura cercano: está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa no depende de circunstancias externas, se activa en lo más profundo, donde las lágrimas invisibles ascienden hasta el trono de la gracia. Una mujer que duerme sola no está olvidada, está siendo visitada noche tras noche por la ternura de un Dios que restaura lo que parece perdido. Él no solo se acerca, Él salva. Él reconstruye lo que otros no pueden reparar. Sana lo que la ausencia ha desgastado cuando una mujer decide permanecer en santidad sin claudicar ante la desesperación ni intercambiar su fe por un consuelo pasajero. Activa una dimensión de favor divino que pocos llegan a conocer. Isaías 41:10. Lo reafirma: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es una promesa ligera, sino la afirmación firme de que cada día de soledad está cubierto por fuerzas invisibles, por ayudas silenciosas, por un sustento que no falla. No hay noches sin protección, no hay días sin respaldo, no existe vacío. Que Dios no pueda llenar a cada mujer que ha creído que su espera fue en vano. La palabra responde con claridad: el que en Él cree no será avergonzado. Romanos 10:11. Dios no permitirá que quien ha confiado en su plan termine con las manos vacías. Su promesa no es conceder todo lo que pedimos, sino entregar aquello que verdaderamente edifica su fidelidad. No obedece a calendarios humanos, sino a su perfecta voluntad. Y cuando Él decide actuar, lo hace con poder, con honor, con recompensa. La mujer que duerme sola, pero permanece firme en la fe, se convierte en testigo vivo de cómo Dios transforma la ausencia en propósito y la espera en testimonio. El Señor no falla, no olvida, no posterga sin razón su plan. Supera cualquier historia escrita por hombres y su promesa permanece inquebrantable. Yo honro a los que me honran. Primera de Samuel 230. Hay algo profundamente sagrado en una mujer que aprende a cerrar sus ojos sin temor, sin amargura,
sin exigir explicaciones al cielo. Una mujer que aún sin la cobertura de un esposo terrenal se acuesta sabiendo que está resguardada por la presencia del Altísimo. Esa mujer no está incompleta, ya ha sido completada en lo más profundo de su ser. Su historia no será una de carencias, sino de plenitud invisible. Su testimonio no se medirá por los vínculos que logró, sino por la identidad que abrazó con valentía. Hija amada, esposa del Cordero, compañera del Espíritu, no será definida por lo que le faltó, sino por lo que sostuvo en medio de todo lo que no llegó. Francisco solía contemplar con ternura a aquellas mujeres que en el silencio de sus noches encontraban en la fe su verdadero descanso para ellas. Dormir solas no era una tragedia, sino una manifestación de confianza plena. Su alma no pedía explicaciones, pues había aprendido a confiar más allá de lo que los ojos podían ver. Había en su interior algo que sobrepasaba toda lógica humana y desarmaba la desesperanza lo que la sostenía. No era una promesa lejana, sino la certeza de un Dios presente. Dios está, Dios ve, Dios conoce, y ese conocimiento divino abraza con más intimidad que cualquier otro amor. Él acompaña su jornada, conoce sus pensamientos al despertar, recoge sus lágrimas en el secreto, bendice su entrega silenciosa y sostiene su resistencia cotidiana. Él no solo observa, sino que honra a aquella mujer que duerme sola y ha hecho del cielo su habitación. No está sola, sino rodeada de una compañía más real que la de quienes teniendo un cuerpo al lado sienten vacío en el alma. Porque no se trata de llenar un espacio en la cama, sino de colmar el corazón de sentido. El propósito no siempre se presenta como el mundo imagina. Hay mujeres que sin compartir techo con otro, comparten intimidades divinas reservadas solo para quienes han sido fieles en el secreto. Esa fidelidad escondida es una llama que jamás se extingue, porque no depende del reconocimiento humano, sino de la devoción verdadera. Es allí en lo oculto donde se mide la verdadera grandeza de una mujer de Dios, cuando nadie la ve, cuando nadie la celebra, pero el cielo la inscribe en su libro eterno. Aquella mujer que quizá fue juzgada por su estado civil, o ignorada o malinterpretada, ha sido conocida y amada por Dios. Desde antes de su nacimiento, no ha habido un solo día en que estuviera fuera del plan divino. Su camino, lejos de ser un accidente, es el trazo deliberado del dedo de Dios. Y aunque no haya vestido de blanco ni haya pronunciado votos ante un altar humano, ha sido revestida de honra, propósito, gracia y autoridad. Ella no es menos, es señal viva, es mensaje claro, es testimonio palpitante de que no todas las historias requieren de una figura masculina para reflejar la gloria del reino. Cuando una mujer que duerme sola comprende que su vida misma es un altar, su cama se convierte en trono, no por quien esté a su lado, sino por quien reina en su interior. Y eso basta, eso sostiene, eso llena, eso transforma, porque cuando Cristo ocupa el centro del corazón, ya no hay vacío, solo propósito eterno. Y eso basta, eso sostiene eso, llena eso, transforma. Porque cuando Cristo ocupa el centro del corazón, todo cobra sentido eterno. Gracias por acompañarnos en este espacio donde celebramos la fidelidad silenciosa y la presencia viva de Dios en cada alma. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a darle me gusta, a dejar tu comentario, compartiendo cómo el Señor ha sostenido tu vida en el secreto, y a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo palabras que edifican y encienden la fe. Cada vez que compartes ayudas a que más corazones descubran que no están solos, que Cristo reina en su interior
y que su propósito eterno sigue escribiéndose en cada historia. Nos vemos en el próximo encuentro, siempre bajo la luz de su gracia.